Reciban un cordial saludo. En esta serie de videoclips nos acercaremos a las explicaciones en torno a los retos metacognitivos para la corrección de borradores de textos académicos, un documento de trabajo que hemos ido construyendo a partir de las diferentes experiencias de corrección y de los errores más recurrentes que hemos notado en dicho proceso. Se tratará de 5 familias de retos metacognitivos. La primera de ellas tiene que ver con retos metacognitivos de orden notacional. Entre ellas vamos a resaltar, en primer lugar, la consistencia en el uso de recursos notacionales. En estos textos académicos, la preferencia por las cursivas como mecanismo para resaltar en lugar de las negrillas o los subrayados o los cambios de tamaños de letra son más apetecidas. De igual manera, el aprovechamiento de organizadores metatextuales como nomencladores, subtítulos, rayas, viñetas, corchetes, paréntesis, se rigen justamente por ese principio, el principio de la consistencia. En última instancia, no importa que yo elija, por ejemplo, cursivas para los títulos de libros, mm, o que elija comillas. Lo importante es que una vez hecha la elección, la mantenga a lo largo del texto. De ahí que hagamos insistencia entonces en ese principio crucial de la escritura de textos académicos, como es la consistencia. En segundo lugar, encontraremos dentro de estos retos notacionales el uso de mayúsculas. Solo escribimos con mayúscula inicial todo nombre propio. Evitamos a toda costa las mayúsculas sostenidas porque en la actualidad se consideran más como un grito. De otro lado, recordamos que si en medio de una oración conectamos una cita de otro autor sin que la precedan los dos puntos, no tenemos que iniciar esa cita con mayúscula inicial. Y recordamos por último que en español los gentilicios y días de la semana no la llevan. Algunos detalles entonces en torno a ese uso de mayúsculas bastante restringido, circunscrito propiamente a los nombres propios en textos académicos. De otro lado tenemos la citación. Una vez más, es la consistencia la que prima en estos procesos. Los estilos de escritura son múltiples, las normas varían de un idioma al otro, de un campo de saber al otro, y en todos los casos, adoptar una norma implica adaptarla. De ahí que no podríamos definir exactamente un modelo preciso, pero sugerimos desde nuestro contexto el bien conocido de autor, coma, año, dos puntos, página. De la misma manera, inspirados en APA, para citas iguales o superiores a 40 palabras, hacemos entonces una, un procedimiento que garantiza que desde lo notacional el lector diferencie claramente los lugares en los que hay voz propia y voz ajena. Por tratarse entonces de una cita igual o superior a las 40 palabras, las incluimos en párrafo indentado, tamaño menor, espacio interlineal sencillo y sin comillas. De la misma manera, recordamos que cuando nos vemos en aprietos
para indicar la página de una cita, podemos utilizar este signo que vemos aquí en pantalla, el signo del acápite o del apartado o del párrafo, que entonces puede suplirnos si el texto trae algunos numerales, si lo divide en numerales o si se trata, por ejemplo, de párrafos, etcétera. De último modo, resaltamos que en una cita evitamos separar con punto los datos de la referencia, es decir, terminar la cita, marcar un punto y después el paréntesis con los datos de la fuente. No, evitamos ese punto en el medio y más bien el punto cierra todo detrás de las comillas, de los corchetes o de los paréntesis. Por último, recordamos el control de la doble marcación. Esto tiene que ver con evitar acumular recursos notacionales en un texto. Ya sabemos que el texto académico se destaca por su discreción que a veces raya, según algunos autores, en la frialdad. Por ello, la doble marcación es bastante controlada. Por ejemplo, si algo lo marcamos en cursivas, pues no le agregaremos negrilla, porque ya o con la cursiva o con la negrilla será suficiente. O con las comillas más cursiva, pues no, con cualquiera de los dos procedimientos sería suficiente, eso sí, desde la consistencia. Evitamos entonces a toda costa esa doble marcación. Y ya finalmente el control de signos inadecuados para el español en los textos académicos. El primero, el ampersand, que pues sí, para el inglés tiene connotaciones de trabajos académicos en parejas, en conjuntos, pero que para nuestro idioma español pues va a tener una connotación ya más de orden empresarial. Por ello entonces nosotros preferimos la conjunción copulativa y que el ampersand. De igual manera, el signo de arroba que se está utilizando mucho en nombre de un lenguaje incluyente y que naturalmente ha entrado en polémica profunda, pues si nos seguimos por la idea de la Real Academia, que se atiene a que el género gramatical no está hablando de sexo, pues entonces evitaríamos el uso de la arroba. Y ya como cierre para esta familia de los recursos notacionales al servicio de retos metacognitivos, tendremos en la fase final de los textos siempre la limpieza de ratas, de virutas que quedan en la construcción de los textos propias de los procesos normales del tipear, del redactar allí y el estar uno más pendiente del fondo, de la idea, de la estructura, que de lo que logra escribir, detallitos de las palabras que saltan allí a la vista ya en una mirada muy acuciosa y cuidadosa de limpiar el texto de ratas, de gazapos. Hasta aquí entonces la primera familia de los retos metacognitivos para la corrección de borradores de textos académicos.